Estamos hablando con Jesús Portilla, que es autor de 3 libros por ahora, que está escribiendo un cuarto. Además, es autor de un blog que se llama El Podio de los Triunfadores, que recomendamos, y que empieza describiéndose a sí mismo de la siguiente manera. Me llamo Jesús Portilla, tengo experiencia como estudiante, como trabajador, como jefe, como empresario, como escritor, como novio, como marido, como padre de familia. He estado en el paro, he estado en la ruina, he visto embargar mi casa y sé lo que es rehacer tu vida con 40 años y ser nuevamente feliz. Es una forma así de empezar muy catártica, ¿no? Es muy de catarsis, empezar presentándose de esa forma o empezar presentándose con fracasos, entre comillas. Bueno, yo no lo entiendo como fracasos, precisamente si lo pongo ahí precisamente para que se dé cuenta a la gente de que un fracaso supuestamente, como la gente lo puede entender, te puede llevar incluso al éxito, a superarte a ti mismo y a crecerte en base a la experiencia que te da ese propio fracaso en sí, ¿no? Para mí eso que comento de que efectivamente he conocido la ruina, pues sí la he conocido, pero el conocer la ruina, el conocer un supuesto fracaso, pues lo que me ha hecho precisamente es ver cosas que tenía que a lo mejor no las valoraba y que ahora sí las valoro y que me ha dado una fuerza para conseguir otras cosas muchísimo más importantes que las que tenía antes. O sea que en definitiva yo creo que ninguna experiencia la podemos llamar negativa, ni ninguna cosa la podemos llamar fracaso, porque son experiencias de vida que lo que te aportan pues es una serie de valores que al final pues creces si lo sabes dirigir, ¿no? Los hijos son como una temática recurrente, tanto en el blog y el primero de los libros, Eso no fue lo peor, digamos que inspirado por tus hijos, fue que te decidiste a empezar a escribir. Tú ya escribías, según lo que comentas en el blog, es una afición o un talento que tienes de siempre. Pero ¿por qué de pronto decides, esto toca el momento de plasmarlo en un libro? Pues mira, primero, yo creo que a mí me ha gustado siempre escribir, ¿no? Me inicié con la lectura de cuentos infantiles un poco obligado por mis hijos, porque además, como cuento, me parece que te lo he contado a ti, pero si no me parece que también lo cuento en el blog, yo le contaba cuentos que me inventaba sobre la marcha. Yo llegaba por la noche y me dijo, cuéntame un cuento, y yo me lo inventaba sobre la marcha, tenía esa gran facilidad y tal. Y entonces, claro, al día siguiente me decían que contaba el mismo cuento. Claro, y entonces el problema surgía en que, claro, se parecía. Mi hija mayor fue la que me dijo, papá, no es el mismo cuento de ayer, ¿y por qué no lo grabas? Claro. Bueno, pues venga, vamos a grabarlo, ¿no? Entonces empecé a grabarlo, que de hecho, pues también tengo un libro de cuentos publicado en base a aquellos cuentos que había que se grabaron en su día, ¿no? Entonces, ¿por qué viene después la primera novela juvenil, Eso no fue lo peor? Viene motivado por ellos porque ellos me comentaban mucho que les obligaban en el colegio a leer libros del barco de vapor y les parecían un rollo. Y se aburrían. Y les parecían un rollo tremendo. Soberanamente. Tremendo. Y entonces pues me propuse escribir un libro que gustase a todo el mundo. Y en ese sentido, a pesar de que no es un libro que se haya conocido y tal, pero entre los compañeros suyos del colegio fue un éxito porque les encantó. Los otros 2 libros llevan un estilo similar de lectura que tú mismo lo defines en el blog como una lectura fácil. Sí. Una lectura fácil. ¿Qué inspiraciones? O sea, ¿quiénes son los escritores que en ese sentido tú crees que podían ser como una fuente de inspiración o es algo que te surge natural? Bueno, he leído muchas inspiraciones, me vienen de todo. Yo creo que cada uno cogemos un poquito de cada uno, ¿no? Pero lo que pasa es que como yo escribo de una forma muy particular, que, si lees tú algo ya lo verás, pues a mí lo que siempre me ha preocupado es lo que comentaban mis hijos y lo que comenta mucha gente, ¿no? Que verdaderamente el problema que existe es que un libro te puede ser muy denso y sobre todo cuando no eres un lector, y yo lo que he buscado siempre desde que empecé a escribir la primera novela para los chicos era que a la gente que no es aficionada a la lectura, que le gustase la lectura. De hecho, es la única manera de conseguirlo, porque precisamente por los barcos de vapor y todas estas historias que le metían a ellos, pues hay algunos críos que te decían que no leo, pues esto es un petardo el leer. Claro. O sea, ¿quién dice que es una maravilla leer cuando esto es un petardo? Y entonces yo lo he basado en eso. Sí. Y ahora mismo estás en el 4.º libro ya escribiendo, me decías que ya está casi terminado, ya no tiene nada que ver con la novela, sino que es un libro que lo defines como de autoayuda, ¿no? Sí. Lo que pasa es que debido al blog del Podio de los Triunfadores y al proyecto que tengo yo también con una serie de gente en la cual nos hemos comprometido a ayudarles y a crear un sentido de crecimiento personal por los chavales y tal, pues eso nos ha llevado, eso me ha llevado a crear un libro de crecimiento personal, en este caso dirigido hacia los jóvenes, y que creo que
que están necesitados de ellos. Cuéntame de todas formas de qué iba este proyecto, cómo surge. Es decir, a ti te llaman para dar una especie como de charlas motivacionales a un grupo de gente que en ese momento pues está desempleada y necesitan un poquito de orientación, ¿no? Sí, bueno, pues esto viene de la parroquia de nuestro barrio, ¿no? Bueno, pues por los conocimientos que tienen de nosotros, de cómo nos desenvolvemos en nuestro mundo de empresa y por mis experiencias personales, incluso a la crisis particular que pasé yo laboralmente y tal. Bueno, pues tenía una experiencia que contar, ¿no? Entonces, en base a esas experiencias que tenía que contar yo particularmente, bueno, y otra gente, indudablemente, ¿no? Pues nos pidieron ayuda pues por la situación de paro que se estaba produciendo en el país y porque, bueno, por la desmotivación generalizada que había en cuanto a que no había trabajo y sin embargo pues había mucha gente preparada, mucha gente con carreras, pero que salían sin ganas, sin fuerza, sin ninguna motivación alguna como para buscar. Entonces, bueno, pues nos propusieron el por qué no tutorizábamos a una serie de gente del barrio y empezábamos un poco a contar nuestras experiencias y a apoyarles en ese sentido para que esa búsqueda de empleo pues se produjese y fuera lo más positiva posible, ¿no? Y eso es lo que sirve también un poco como punto de partida para el blog del Podio de los Triunfadores, claro, ¿no? Entonces, como fue una buena experiencia, como los chavales estos pues se les veía que, bueno, ilusionados, un poco más motivados y tal, pues dijimos, bueno, yo particularmente pues dije, bueno, pues si aquí estoy llegando a 3, a 5, a 10, ¿por qué no voy a llegar a 500? Claro. Bueno, pues la verdad es que es eso lo que se está haciendo. O sea, yo lo que hago es eso, el de intentar con mis artículos, con mis experiencias, con los comentarios que puedo recibir, pues intentar llegar a más gente. Si no me equivoco, en uno de los artículos incluso que estuve ahí echando un ojo, decías algo así como que una forma de encontrar la felicidad es procurándosela a los demás, ¿no? También. Pues es que sí, esa es mi política. La verdad es que de todos formas aquí también me conocen por el Very Happy, o sea que porque yo sí intento transmitir mi sonrisa. Yo la verdad es que soy una persona bastante optimista, siempre lo he sido y quiero seguir siéndolo porque creo que tenemos de ir por la vida. Es que eso te iba a preguntar, ¿Jesús Portilla es un optimista o un inocente? No, yo no me considero ningún inocente. Yo creo que soy optimista, pero porque pienso que en la vida hay más cosas buenas que malas. Y entonces intento siempre ver las buenas. Entonces no es que sea inocencia. Intento a lo mejor, bueno, taparme ciertas veces los ojos ante evidencias claras, pero porque no me merecen la pena. Me merece más la pena mirar pues el vaso lleno en vez de vacío, ¿no? Entonces mi propia experiencia personal me lo ha demostrado y en base a que mi optimismo me ha ayudado a salir de ese barrancazo, ese estacazo que me metí, pues ¿por qué no voy a llevar ese mensaje a los demás? Y de hecho aquí en la empresa pues me pasa igual, lo pueden comentar la gente que me conoce, que creo que además ganamos mucho más todos de esa manera, ¿no? Porque bueno, pues sabemos que bueno, injusticias, en cosas, en desgracias va a haber siempre y tal, pero bueno, pero también hay cosas buenas y lo que tenemos que hacer es, bueno, intentar ver el punto bueno, ¿no? Bueno, sucesos van a ocurrir siempre, pues ¿por qué no? Nosotros, bueno, vamos a recomendar mucho que la gente se acerque, que lo busque en Google, el Podio de los Triunfadores. La verdad es que vale muchísimo la pena. Se trata de un blog, según lo que estuve leyendo, que apela mucho a la reflexión muy personal, muy interna, ¿no? De cómo salir adelante con los propios valores que uno tiene, sin buscar demasiado fuentes externas, ¿no? Para salir adelante, sino que gran parte de lo que pasa uno lo tiene un poco por dentro. Lo que tenemos que estar es convencidos de que somos capaces de conseguirlo. Si nos ponemos a ello, lo conseguimos. O sea, yo creo que cada uno en lo que pretendemos y ponemos el empeño, lo conseguimos. Como lo han conseguido pues cualquier deportista, cualquier empresario. Es todo confiar, ¿no? Bueno, vamos a quedar con ese mensaje entonces de confiar en uno mismo, del optimismo al poder, de que es casi un método de supervivencia. Así que le vamos a agradecer mucho a Jesús Portilla que nos haya dedicado estos minutos. Os aconsejamos entonces que os busquéis los libros de Jesús Portilla, Eso no fue lo peor, El riesgo de la sospecha y Juegos sin límite, y muy encarecidamente visitar el blog, que está mucho más al alcance de cualquiera que tenga un ordenador delante, que se llama El Podio de los Triunfadores y que es básicamente un elixir de optimismo por todas partes. Honestamente, yo he leído algunos artículos porque hay muchísimos, requiere tiempo leerlos todos, pero realmente si lo que necesitamos es una pequeña dosis de optimismo, la verdad es que el blog es muy recomendable. Muchas gracias, Jesús, por los minutos dedicados y nos pondremos a la lectura. Muchas gracias a vosotros. Gracias.